Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como todos ya sabemos, las computadoras tienen tres periféricos que debes tener sí o sí para usar tu PC de forma regular. El primero es el monitor, ya que necesitas ver lo que muestra el PC. El segundo es el teclado. Sin este no podrías manipular el PC o ni siquiera ingresar la contraseña. Y el tercero es el mouse o ratón. Sin este no podrías interactuar con los elementos de la interfaz gráfica. Hasta aquí todo bien. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo sería usar un PC sin mouse? Seguro no, ya que si se te rompe el que tienes, pues compras otro aunque sea un $1 y ya está. Pero a mí me pasó, y aunque efectivamente me compré otro mouse, usé la PC sin mouse un buen rato, y aún teniendo el nuevo mouse, me quedé con la curiosidad de cómo sería usar un PC sin mouse. Así que en este video veremos cómo sería usar la PC para lo que creo son las cosas que la mayoría hacemos con nuestro PC. Así que sin más que decir, empecemos. Primero al setup. ¿Qué debemos considerar por usar nuestra PC sin mouse? Primero, aclaro que uso Linux como sistema operativo principal, pero cualquier sistema, ya sea Windows o Mac, tiene configuraciones de accesibilidad para configurar el teclado como si fuera un mouse. Esto se hace regularmente usando las teclas numéricas, aunque en mi caso en particular tengo un teclado TKL, así que tuve dos opciones. La primera es asignar manualmente las acciones y la segunda es remapear las teclas numéricas a otras que sí tenga el teclado. Ambas opciones tienen sus pros y contras. La primera opción me permite mover el mouse usando una tecla, como Windows por ejemplo, y así las teclas no quedan tan inútiles. Presionando Shift más Control puedo regular la velocidad, pero es un movimiento muy tosco y no podría arrastrar elementos. En cambio, la segunda opción es menos personalizable, pero es un movimiento más suave y realista y permite arrastrar. En fin, fuera de esto, para optimizar bastante el espacio de trabajo, otra buena recomendación es configurar los atajos de teclado o al menos aprenderlos. En mi caso no tuve problema con eso, pero lo aclaro por si las dudas. Ahora sí, ya yendo a los experimentos, vamos de menos a más. Así que primero lo más básico, que es reproducir multimedia. La verdad, creo que es incluso más cómodo usar solo el teclado que el mouse. Algo útil es la navegación espacial, disponible en varios navegadores modernos. Aunque no todas las páginas funcionan muy bien con esto, puede ayudar. No menciono cosas como Kodi, por ejemplo, porque este se maneja de forma nativa y excelente con las letras del teclado. Navegar de forma regular por internet no tendrá muchas complicaciones si solo leemos o hacemos cosas simples. El teclado se desempeña muy bien. Con las teclas Page Up, Page Down, abajo, arriba y espacio, podemos movernos por las páginas de manera medianamente cómoda. Sobre chats y cosas así depende del cliente, pero muchos están pensados para usarse con un teclado sin mouse. Pero bueno, es navegar por internet y reproducir multimedia, cosas realmente simples. Ahora vamos a algo un poco más avanzado, como la edición multimedia y diseño. Empecemos con diseño gráfico, más específicamente dibujo vectorial. De entrada, esto es algo que realmente requiere un mouse, y usar la emulación de mouse es bastante tosco, así que a menos que seas un dios, dudo que puedas hacer algo decente. Sobre dibujo regular, en caso de que dibujes con mouse y no con una tableta gráfica, pasaría exactamente lo mismo. Sobre la edición de imágenes puede variar. Para una edición básica puede ser medianamente fácil, pero cosas avanzadas como la selección manual por ejemplo, no creo que sean muy cómodas. Ahora bien, para crear imágenes como la miniatura de un video por ejemplo, si bien no es difícil, es un poco tedioso. En cuanto a la edición de videos, aunque suene tedioso, la verdad es que no lo es para nada. Al menos en Conan Live, que es el editor de video que yo uso, puedo hacer casi todo con el teclado. Lo único es arrastrar los recursos, pero aparte de eso todo va bien. En la edición de audio con Audacity es más o menos lo mismo. Es bastante usable sin usar el mouse y no veo ningún problema. Ahora, en la creación de audio depende. Yo no sé usar esos programas, pero sabiendo cómo funciona FL Studio por ejemplo, no creo que sea una experiencia muy cómoda de usar sin el mouse. Cambiando un poco de tema, en la programación, al menos yo solo uso el mouse para navegar por el código, pero solo uso el scroll, así que no me resulta difícil reemplazarlo. Aunque bueno, dependerá de lo que estés programando, si para tus pruebas necesitas el mouse, entonces será necesario. Pero al menos en la escritura del código, no veo ningún problema en no usar el mouse. Una situación similar puede pasar al editar documentos con Office. En cuanto a los juegos, el género más popular que se me ocurre son los shooters.
donde la mayoría de usuarios de PC jugamos con mouse, así que la idea sería jugar más o menos como juegan los que usan mando. Por alguna razón, GeForce Now, que es lo que uso para jugar, se bugueaba y hacía que el movimiento del personaje se bloqueara hacia alguna dirección aleatoria. Aparte de eso, la verdad es bastante difícil apuntar y disparar. Probé con juegos ligeros para no perder tiempo descargando varios gigabytes, y aunque me tomó un poco de tiempo, logré acostumbrarme a moverme de esta forma, pero claramente mi rendimiento en general era peor que cuando jugaba con mouse. Pero bueno, si queremos entretenernos, la mayoría de géneros no requieren un mouse. Actualmente el mouse, aunque para ciertas tareas como el dibujo gráfico por ejemplo, es indispensable, en muchos casos no lo es tanto. Sin embargo, es una buena herramienta de apoyo que nos ayudará a movernos por la interfaz gráfica de una manera más cómoda. En fin, ¿tú te atreverías a usar un PC sin mouse? ¿Alguna vez ya habías experimentado esta situación? Déjame tu opinión en los comentarios.